en Cuarentena con Geociencias hay una lista de reproducción que se llama Hollywood Cineforo y pueden encontrar este foro que será subido esta tarde y los foros que se han realizado con anterioridad. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pueden iniciar su micrófono, pueden escribirla al chat y vamos a estar atentos para ir respondiéndola. Bueno, aquí tenemos una foto en la cual es el diario El País, que habla de el testimonio de Leopoldo Guevara, el cual dice: cuando sobrevolé la primera vez, alcancé a ver centenares de personas que me hacían señales de que estaban vivas, que pedían auxilio. Cuando pasé por segunda vez, fueron muchísimas menos. En la película vemos que Leopoldo es un piloto que fumigaba los cultivos, si no estoy mal, en una avioneta, y que después pasó a ser parte de la defensa civil y se encargaba de tener, digamos, de comunicar lo que se veía o lo que se escuchaba primeramente del volcán con las personas de Armero para tener una información, llamémosla, con un tiempo de diferencia y poder reaccionar. Bueno, hoy vamos a tomar como puntos importantes. Primero tenemos unas frases que fueron dadas en la película. Vamos a hablar del panorama nacional y para tener en cuenta por qué la población de Armero se ubicó en este lugar. Entonces vamos a hablar de los andisoles, vamos a tener el marco geológico, el volcán Nevado del Ruiz, el histórico de los eventos que se dieron antes de la tragedia, lo que fue ya Armero 1985, los precedentes, el mapa de riesgo que pues ha sido muy cuestionado a lo largo del tiempo y testimonios. Y ya en la actualidad, cómo se están manejando estas situaciones. Bueno, frases de la película. Entre estas tenemos: aprendimos mucho y esperamos lo mejor, dicho por los geólogos que fueron a realizar estudios en el volcán. Luego, después de 10 meses de continuos estudios y monitoreos diarios, científicos de diferentes partes del mundo hemos desarrollado un mapa de prevención y hemos llegado a serie de conclusiones. Le va a permitir a las autoridades nacionales poder tener las herramientas necesarias a la hora de tomar decisiones con respecto a la salvaguarda de la integridad de todas las personas que habitan alrededor del volcán. La tercera, pueden notar claramente que hay una zona bastante comprometida que aparece aquí. Pensamos nosotros que hay una alta probabilidad de un desastre a través de una inundación de lodos. La zona que podría estar en mayor riesgo de desastre y por la cual recomendamos su evacuación preventiva es Armero. Y la cuarta, 31.000 habitantes, todos dependientes de la agricultura y la ganadería, con cosecha casi todo el año. ¿Quiere usted que los evacuemos porque usted tiene la sospecha de que el río Lagunillas les va a mojar los colchones? Eso generaría una crisis económica enorme y todo. ¿Por qué? Porque a un volcán que ha estado dormido durante más de 140 años le da por echar humo. No sé si tengan comentarios acerca de estas frases, preguntas, algo o seguimos adelante. Jimena, yo quisiera hacer un comentario. Adelante, Mafe. Pues digamos que la mayoría de las frases son dichas por pues científicos en la película, pero diría que es una manera muy poco efectiva de transmitir un discurso importante porque usan pues párrafos muy largos si comparamos con tal vez algunas de las frases que hemos visto en películas anteriores. Es decir, no deberían tomar tantos adjetivos para decir que hay un riesgo y tampoco deben meter como su opinión personal como nosotros pensamos, sino la probabilidad es alta. Es decir, en ese sentido, si en la vida real un científico transmite así la información, tampoco es sorpresa que un político no la comprenda porque es una manera muy poco efectiva de transmitir la magnitud de lo que ellos están diciendo. Sí, la verdad estoy de acuerdo con eso. No fue claro de decir si hay un riesgo o no hay un riesgo, sino como que ay, aquí se iban por las ramas y no daban algo puntual. Bueno, ¿tenemos más comentarios, algo o avanzamos? Bueno, no escucho nada, entonces yo supondría que avanzamos. Bueno, aquí le doy el paso a María Fernanda, que va a presentar la situación nacional en 1985. Bueno, entonces, para entender tal vez por qué las negligencias del gobierno fueron tan grandes, hay que mirar como el panorama, es decir, cómo fue ese año a nivel nacional. Digamos que en cierta manera fue terriblemente lamentable, es un resumen de lo que fue. El presidente era Belisario Betancur, tal vez, digamos, en este país no es conocido por sus presidentes buenos, pero
es uno de los peores, sin lugar a dudas, es decir, tuvo una gestión terrible, se posesionó en 1982 diciendo que bajo su gobierno no se va a derramar ni una gota de sangre, dice el 7 de agosto cuando se posesiona, pero vemos efectivamente que se derramaron muchas otras cosas. Por otro lado, ya en 1985, aparte del presidente, las personas que tenían la competencia y el deber de tomar acciones eran el ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar, aquí en la foto del centro, el padre del actual presidente. Digamos que otras labores de su vida pública han sido mucho más vanagloriadas, pero su paso por el Ministerio de Minas y Energía, también podríamos llamarlo, como el gobierno del presidente, nefasto. Por otro lado, la entidad rectora a nivel pues ya mucho más técnico sería Ingeominas, que se ha fundado en 1968 con la fusión de diferentes organismos como el Sistema Nacional de Laboratorios y su misión en ese momento, y cito textualmente de la página de lo que es hoy por hoy el Servicio Geológico, es acometer la cartografía y la exploración sistemática del territorio nacional. Digamos, iban mucho más enfocados en términos descriptivos y no analíticos, entonces por ese lado no se preocupaban particularmente por lo que eran los desastres naturales. Como otro precedente importante está el terremoto de 1983 en Popayán, que destruye la ciudad prácticamente, genera alrededor de 300 muertos en plena Semana Santa, digamos tal vez la ciudad por excelencia para celebrar la Semana Santa en este país. Y por otro lado tenemos a manera general que la configuración a nivel político-administrativa es equiparable a la situación actual, con la clara diferencia de que en ese momento había intendencias y comisarías. Es decir, las 32 entidades territoriales que hay hoy por hoy son iguales. Sin embargo, las periferias estaban configuradas como comisarías e intendencias dependiendo de la población y tenían un régimen un poco menos democrático en el sentido que el presidente es precisamente el encargado de escoger los gobernadores. Sin embargo, el departamento que nos importa es el Tolima, y este ya de por sí era un departamento en ese momento. Eh, Tal vez podríamos pasar a la siguiente si alguien no tiene comentarios. Bueno, y faltó decir que en ese momento la red sismológica de Colombia es incipiente, por no decir inexistente, y se había empezado a pensar, habían empezado a decir, tal vez la necesitamos después de 1983, pero el empuje final lo da Armero en 1985. Ahora bien, tenemos que entender el panorama nacional en ese momento. Efectivo, pues digamos convenientemente para nosotros, en 1985 el DANE hace un censo que nos da como un panorama más o menos revelador. Entonces, Colombia tiene una población de 27.867.326 habitantes, de los cuales en el Tolima hay 1.051.852. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, se compone de 45 municipios, el más poblado Ibagué, y en cambio Armero es el séptimo más poblado con 29.039.394 personas, es decir, es un poco menor a lo que dice en la película de 31.000, pero sin embargo es muy importante esa cantidad de gente. Desde el año 70 se está dando una configuración del territorio nacional en el cual la población rural está mudando hacia las zonas urbanas. En ese sentido tenemos que el 71% de la población de Armero vive en el casco urbano, que es el más afectado por este desastre. En ese sentido hay 20.869 personas en riesgo directo. Y también para tener en cuenta qué pensaba la población en ese momento, tenemos que entender que la escolaridad está en solo el 49.7% en el departamento, un poco por debajo de la población nacional, del 53%, y el analfabetismo en personas mayores de 10 años es del 13.7%. Eso quiere decir que hay una población considerable que no ha asistido a la escuela o que solo ha hecho la primaria y que es muy vulnerable a lo que le digan las autoridades, como pues podría ser la defensa civil, los bomberos o los curas. Entonces, en ese sentido, tal vez no, el pueblo por sí mismo no iba a tomar tal vez las decisiones más acertadas y confiaban en realidad en sus dirigentes. Por otro lado, tenemos pues vemos que Armero se encuentra en la parte norte de Tolima, y pasamos, si quieren, a la siguiente para ya hablar propiamente de Armero. Entonces, con sus
20.000 habitantes en la zona urbana, era un pueblo pujante, la llamaban la Ciudad Blanca, porque era uno de los pueblos mayores productores de algodón. Sin embargo, también era producía un quinto de todo el arroz nacional. En ese sentido, las frases son acertadas en que era prácticamente una capital en cuanto al desarrollo agrícola. Aquí tenemos unas fotos históricas de cómo era antes y tenemos la famosa iglesia que vemos cómo se destruye. Hay que tener en cuenta que del pueblo casi el 60% de los edificios están hechos en ladrillo o adobe y otro 30% están en bareque. Eso quiere decir que, digamos, las estructuras son muy endebles en ese sentido y por eso cualquier cosa se las lleva. Y los otros productos que se cultivaban en el almero era sorgo, maíz, maní y soya. Y entonces vamos a ver por qué Almero era tan importante en cuanto al nivel agrícola. Para eso tengo la siguiente. Bueno, aquí vemos un mapa de los suelos. Este es de DIVAC. Vemos en la parte izquierda lo que sería como el norte del Tolima, norte-centro, y un aumento del mapa a la izquierda, aquí en la derecha, en el que vemos la clasificación, pues lo que yo llamo el tipo de relieve. Vemos que entre el sector oriental y occidental hay un gran contraste asociado al abrupto cambio en la topografía debido a la región del Piedemonte y el inicio del Valle del Magdalena. Entonces, en verde clarito, en la zona centro-sur, vemos un abanico aluvial y también vemos que lo que son en amarillo lomas y colinas, restos de muchos abanicos aluviales que se han depositado asociados al cambio de pendiente en los drenajes que genera que lo que antes venía encauzado dentro de un flujo en Valle B podría decir, se derrame por toda la planicie de la zona occidental del Magdalena. En ese lugar construyeron Armero y pues muchos otros pueblos del Tolima también. Y ahora, ¿por qué se asentaron ahí? Las personas se asientan donde el suelo es fértil. Y el suelo de Armero y de la zona de la faja central del Tolima es muy fértil. Esto es asociado al mismo volcán del Ruiz y a los abanicos aluviales, dado que una erupción genera cenizas y las cenizas son ricas en digamos, materias amorfas que permiten formar sustancias coloidales y minerales como la alofana y la imogolita, siendo estos filosilicatos ricos en aluminio. Todo este conjunto de elementos permiten generar coloides dentro del suelo que favorecen el desarrollo de la materia orgánica, especialmente de los ácidos húmicos y flúvicos. Lo que hacen estos ácidos es que disparan el crecimiento de la vida exponencialmente porque son base fundamental para el crecimiento de las plantas y por eso nos generan estos horizontes negros que vemos en esta foto. Es decir, esto es un andisol en el que tenemos estas capas negras que son particularmente fértiles para el desarrollo de las plantas. Y en este sentido, el suelo de Armero y del Tolima y muchas zonas volcánicas, especialmente en las zonas de la era o en las montañas, son muy ricos en todas estas sustancias que nos permiten el desarrollo de cualquier cantidad de plantas, entre ellas algunas de el algodón, el arroz, el maíz, y por eso tal vez los políticos estaban muy recelosos de perder la economía, aunque vemos que tomaron una decisión para nada acertada. Bueno, a continuación ya le doy paso a Daniel y a Henry para que expliquen la parte del ambiente de generación de magma ya dentro del marco geológico. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente gracias por asistir a este foro de la película Armero y ahora voy a compartir, primero voy a explicar esta imagen que tenemos acá y después voy a compartir mi pantalla para mostrarles más exactamente a qué nos referimos con un ambiente geológico. Entonces, la principal circunstancia que ocurre en Armero es que gracias a una erupción volcánica se dan otro tipo de fenómenos que no están relacionados estrictamente o que son correlacionables exactamente con una erupción volcánica, que es un lahar, ¿no?
Entonces, primero debemos entender cómo se genera un volcán, por qué se generan los volcanes. Entonces, tenemos 3 ambientes típicos para la generación de magmas, que se van a encontrar dependiendo la disposición de las placas tectónicas. Vamos a encontrar márgenes constructivas, destructivas, refiriéndose al magmatismo de las márgenes de placa, y un magmatismo intraplaca que ocurre dentro de las placas tectónicas. Aquí en la imagen vemos los 3 mecanismos. Vemos un ambiente de subducción. Aquí en el ejemplo vemos una placa oceánica que se está subduciendo debajo de una placa continental. Esta se subduce ya que la placa oceánica es más densa, entonces se va por debajo de la continental, y vemos el ejemplo de las dorsales mesooceánicas, que son márgenes constructivas, se va construyendo corteza, en este caso corteza oceánica. Entonces, en este momento voy a compartir la pantalla, María Jimena, para mostrarles un poco mejor cómo ocurre esto alrededor del mundo. A ver si puedo presentar Dale. pantalla. Entonces yo voy a quitar la mía y compartes la tuya. Dale. Listo. Bueno, para quienes están asistiendo, buscan ahora a Daniel Emilio Quijano entre las personas y ahí va a salir presentación para que le den, si no les aparece la pantalla de una vez. Yo estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ya la estás compartiendo. Listo. Entonces, a través de este sistema de información geográfica, el Google Earth, todos lo pueden encontrar, descargar, es muy creativo, ha servido mucho en estas épocas de pandemia. Bueno, el Google Earth nos muestra la estructura básica de la Tierra, los continentes, la parte oceánica. Entonces, existen diversos mecanismos que nos ayudan a dibujar o a plantear alrededor del planeta, de esta animación del planeta, las distintas placas tectónicas, que es lo que nos va a originar los distintos magmas o volcanes. Entonces, primero, ¿qué es un volcán? Un volcán es cualquier parte de la superficie terrestre por donde pueda salir material volcánico. ¿Qué es el material volcánico? Puede ser lava, pueden ser gases, cenizas, todo esto va a provenir del interior de la Tierra. Entonces, en esta imagen, aquí viendo el Google Earth, vemos la disposición tectónica de la Tierra. Aquí en esta parte vemos la placa de Nazca, la placa de Sudamérica, la placa del Pacífico, que se extiende en gran parte del mundo. Aquí al norte vemos la placa de Norteamérica, la placa de Cocos. Entonces, la generación de los magmas se da en estas partes intraplaca, en estas partes de márgenes de placa. Ahora voy a aumentar una información aquí a este mecanismo que va a ser la ubicación de los distintos volcanes en todo el mundo. Si ven, en rojo están los volcanes que en este momento tienen un comportamiento más activo, y en azul, con el triangulito azul, van a estar los volcanes que han tenido alguna actividad durante la última etapa geológica. Entonces, vemos que la mayoría de los volcanes, en el ejemplo, digamos, de Sudamérica, se ubican al lado de este borde de placa. El borde de la placa de Sudamérica y el borde de la placa de Nazca. Esta placa de Nazca, al ser más densa, como ya dije, se va subduciendo debajo de esta placa de Sudamérica. Esa subducción va a hacer que, gracias a la presión y a la temperatura y a la fricción entre estas dos placas, que se empiece a fusionar la corteza que va subduciendo y se generen los distintos volcanes en toda esta región. Vemos que los volcanes también se generan en estos segmentos intraplaca, en estos segmentos divergentes donde se crean las placas tectónicas. Aquí voy a ir al ejemplo de Islandia, que es el ejemplo más claro. Aquí en el norte, vemos que Islandia se ubica en un punto donde se crea placa, un margen divergente, y aparte hay un punto caliente. En otra presentación para otra película, tal vez nos explicaremos un poco más este concepto de punto caliente, pero vemos que la generación de magmas o de volcanes es muy diversa y está dominada por la dinámica de las placas tectónicas. ¿Listo? Entonces, ahora voy a ir un poco más cerca de Colombia para ver qué tipo de volcanes hay en Colombia, que ya sabemos que son generados por los fenómenos de subducción. Aquí vemos que
podemos ver el volcán del Nevado del Huila, el volcán Machín, el volcán Nevado del Tolima, Nevado del Ruiz, que es el que nos vamos a centrar, el volcán de Cerro Bravo, y todos estos quedan sobre la cordillera central, que es producto de la formación de la cordillera de los Andes gracias a la subducción que hay en ese momento de la placa de Sudamérica con la placa de Nazca. Voy a dejar de compartir mi pantalla para seguir con tu presentación y seguir ahí explicando los ambientes de formación. Listo, ahora voy a compartir yo, entonces para todos los presentes igualmente buscan donde aparezca mi nombre, María Jimena Aragón, y presentación, y ahí seleccionan y ya les va a aparecer la pantalla. Ok, entonces aquí vemos el mecanismo que estaba planteando. Aquí en la subducción, por la presión, se generan grandes temperaturas y por la interacción de volátiles, ya sea agua, ya sean gases, se va generando la fusión del magma en el punto de subducción y va haciendo que el magma, que está ahí concentrado a unas presiones elevadas, vaya subiendo, vaya rompiendo la corteza oceánica y salga finalmente en forma de volcanes. Este es un proceso largo que toma millones de años. Si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, la mayoría de los volcanes en el mundo se ubican en esos márgenes de placa. Esos márgenes de placa los podemos nombrar en el anillo de fuego. El anillo de fuego es donde recaen la mayoría de los volcanes, gracias a esta tectónica de placas. Vemos la cantidad de volcanes importantes que hay en Colombia, en Centroamérica, en Norteamérica, ya hacia Asia, en Indonesia. Vemos que predomina. Sí, seguimos a la siguiente, por favor, María Jimena. No sé si se puede reproducir aquí el video, el de la parte izquierda, María Jimena. Este es un video que representa un poco mejor todo esto que estoy hablando. Es una animación. No sé si lo puede reproducir y si no, seguimos. No sé si se puede reproducir. Sí, creo que sí. ¿Sí? Si no, seguimos. Tranquila. No, no se puede. Entonces, bueno. Esta imagen es tomada de la página del Servicio Geológico Colombiano con la ubicación de los volcanes más importantes o los volcanes que actualmente hay en el país. De amarillo vemos los volcanes que tienen una actividad media y de verde los volcanes que han tenido alguna actividad, pero ya hace muchos años no han presentado actividad. Aquí vemos llamadas el volcán de Romeral, de San Diego en la parte norte, hacia el sur el volcán Cubal, el volcán Galeras, que está actualmente en actividad, pero está siendo monitoreado, el volcán Puracé, y todos ubicados en su mayoría en la cordillera central colombiana. Sí. Siguiente, María Jimena, por favor. Bueno, aquí ya vemos la descripción del volcán Nevado del Ruiz, el cual es un estratovolcán. Entonces, ¿qué es un estratovolcán? Entonces, los volcanes los podemos clasificar dependiendo su forma y su estilo eruptivo. Si los clasificamos según su forma, vamos a poder ubicar los estratovolcanes, los volcanes tipo escudo, los domos de lava, los conos de ceniza, las calderas volcánicas. Cada uno de ellos va a tener un tipo de explosión diferente si llegan a estar en erupción, ya que esto va a estar determinado ¿por qué? Por el tipo de magma, por la cantidad de volátiles, de gases, de óxido de carbono, óxido de azufre que tengan, por la cantidad de cristales de roca que puedan tener. Entonces, en el caso del volcán Nevado del Ruiz, es un volcán, es un estratovolcán. Aparte de eso, los volcanes también los podemos clasificar por su estilo eruptivo. Como dije, no todos erupcionan de la misma forma. Hay unos que tienen su erupción de un tipo hawaiano. El tipo hawaiano, ¿en qué consiste? En que las lavas salen de manera lenta, casi no hay gases, solo vemos en Hawái, por eso llevan ese nombre, volcanes estilo hawaiano. Los volcanes estrombolianos son unos volcanes que lanzan lava
tienen pero lanzan lava con mayor fuerza que un volcán hawaiano, tienen poca cantidad de gases, pero tienen más energía que los hawaianos. Los volcanes vulcanianos, que en su mayoría expulsan más gas y ceniza que lava. Por eso también pueden ser un poco más explosivos que los dos tipos de volcanes anteriores. Y por último, tenemos los volcanes plinianos, que son los más violentos por la cantidad de volátiles, de gases, de óxido de carbono, óxido de azufre, en combinación con los magmas, hace que al final, cuando el magma desde el interior de la Tierra vaya subiendo, se vaya generando mayor presión y al final la explosión de ese estilo volcánico sea mucho más violenta. Siguiente, María Jimena. Entonces, en esta imagen es tomado de un trabajo de una universidad chilena del año 2015. Aquí vemos la comparación entre una imagen tomada de la erupción del volcán Calbuco en Chile, el 22 de abril del 2015, y el diagrama de cómo se forma o cómo es un estilo eruptivo de un volcán. Primero vemos que hay una primera zona que vamos a llamar un nivel de exsolución, que es donde se va a encontrar la cámara magmática. Ahí vamos a encontrar la mezcla de todos estos materiales, del magma, de los volátiles, la presión. Todo esto va a interactuar y va a llevar a un nivel de fragmentación donde los distintos materiales se van a ir interactuando, algunos se van a ir fragmentando, vamos a empezar a tener formación de distintos tipos de cristales y va a ir subiendo, dependiendo la presión que haya, va a determinar la velocidad con la que puede ir subiendo. Entonces, mientras va subiendo, el volcán puede ir fracturando la roca adyacente de ese volcán. La puede ir fracturando. Es por eso que antes de un sismo, seguramente vamos a tener evidencia sísmica. Se van a empezar a sentir temblores, sismos en la región contigua del volcán. Porque el magma va subiendo, va fracturando la roca, la va rompiendo y eso va generando sismos. Entonces, va subiendo el magma después de estos dos niveles hasta que llegamos a una fase jet, que es cerca del cono del volcán. Aquí ya cerca del cono, el material que va a expulsar, que en este caso serían sobre todo gases, la densidad de estos gases, de esta columna, es mucho menor que la atmosférica. Y por tal razón, y pues al tener mucha mayor temperatura, viene del interior de la Tierra por fenómenos de convección, pues el aire caliente, el material caliente que se encuentra acá, que es mucho menos denso, va a subir. Va a subir a gran presión, a gran velocidad, y ya vamos a pasar a la región de convección, que es la que les estoy describiendo, hasta una altura que aquí vemos como H mayúscula B. En este punto, la densidad de la columna volcánica va a igualar a la atmosférica. Por tanto, ya se va a bajar o se va a encontrar en un cierto equilibrio, ya no vamos a encontrarnos en la región de convección, sino que ya esa columna de gases, en este caso, va a empezar a expandirse. Y ya es lo que llamamos una fase sombrilla, o aquí lo denominan región de paraguas, que es la dispersión de todos estos materiales que han sido expulsados, en los que podemos encontrar pedazos de roca, cristales, humo, cenizas, dióxido de azufre, dióxido de carbono, que se van a ir extendiendo y después por gravedad van a bajar a la superficie. Sigamos a la siguiente, María Jimena, por favor. Ya aquí para hablarnos ya más exactamente del volcán Nevado del Ruiz y lo que pasó, si quieres, Henry, nos puedes colaborar. Bueno, retomando también lo que decía Daniel, muchas gracias. Efectivamente, el Nevado del Ruiz es un estratovolcán. Los volcanes tipo estratovolcán se denominan así pues como su nombre lo indica, por la estratificación de capas que componen el edificio volcánico, las cuales se van dando a medida que el volcán evoluciona y el tipo de material que expulsa varía. En el caso del Nevado del Ruiz tenemos la presencia de materiales tales como rocas basálticas producidas a partir de procesos de flujo de lava durante erupciones anteriores. Hay que aclarar que el volcán Nevado del Ruiz tiene una edad aproximada de 1,8 millones de años. En ese lapso de tiempo ha cambiado varias veces su estilo eruptivo y también, asimismo, el tipo de productos, o sea, el tipo de magmas que expele, por decirlo así. Entonces, por eso es que tenemos flujos de lava
en este tipo de volcán, pero asimismo tenemos materiales de ceniza, la pili y otros, y piroclastas en general, los cuales son más propios de otro tipo de magmas, otro tipo de erupciones. ¿Qué pasa? Que es que las lavas basálticas, los magmas basálticos que son más fluidos, tienden a permitir la salida de los gases, de esos mismos gases que van a acumularse en el caso de lavas y magmas de composiciones más ácidas, de composiciones intermedias a más bien ya ácidas, que producen materiales fálsicos tales como riolitas, por ejemplo. Con estos últimos lo que sucede es que, dada su mayor viscosidad, estos materiales van a tender a fluir menos, van a ubicarse cerca de digamos, las superficies, cerca del cráter, hablando de que estarían ubicados por debajo del edificio volcánico, generando una especie de tapón, generando una especie de sello, ¿sí? Cuando la presión de estos gases, de estos otros fluidos que salen de ese magma, del cual viene la erupción, es suficiente como para romper ese tapón, es cuando se produce la erupción. Entonces, eso es lo que nos va a producir los piroclastos que tenemos intercalados con los flujos basálticos. Entonces, tenemos que el Nevado del Ruiz tiene ese comportamiento de estratovolcán. En la actualidad, pues es un volcán más bien de un estilo eruptivo explosivo. Y bueno, yo creo que eso es lo que tendría que mencionar frente a esta diapositiva. Bueno, hay que aclarar una cosa. Esta fotografía fue tomada muy poco después de la erupción del 13 de noviembre, el 26 de noviembre. Sigue, por favor. Jimena. Gracias. Esta es una foto del Nevado del Ruiz en una época actual, en una época pues no exactamente actual, cercana a la actual, en el año 2015, donde vemos que es un volcán en plena actividad, donde vemos asimismo que hacia sus zonas más altas, cerca del cráter Arenas, que es el cráter principal del volcán Nevado del Ruiz, está ubicado un glaciar, ¿sí? No sé, la verdad desconozco si tenga un nombre específico, pero esto va a ser muy importante para entender qué fue lo que pasó el 13 de noviembre del 85 y qué es lo que muy seguramente va a volver a pasar, así como también pasó antes de ese día. Ese es el glaciar que señalan. Este volcán, así como el volcán Galeras y otros en el país, han venido teniendo expulsiones de ceniza volcánica en épocas recientes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí Bueno, una cosa ya... muy... Sí, dale. No, sí, dale, gente. No te preocupes. Bueno, pues quería decir que el histórico de las tragedias es que esta tragedia de Armero no es como que, se dio y nadie sabía que se podía dar, no sabíamos que de pronto había riesgo ahí, no, se sabía, porque ya se habían dado destrucciones, o bueno, erupciones y flujos con anterioridad. Y pues ahí cito la frase que por ahí leí en algún lado, que era de Napoleón Bonaparte, no estoy segura de eso, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, de igual manera, aquí pues yo hago referencia a estos eventos, una destrucción en 1595, flujos de lodo en 1845, que fueron predecesores para tener en cuenta de que sí, puede que se nos dé un accidente, bueno, un accidente, no, una tragedia aquí en Armero, y no se tuvo en cuenta. Y como se decía en la película, no, es que un volcán que ya 140 años dormido sacó humo, entonces ¿por qué hacemos bulla? Pero entonces, bueno, si hubiésemos mirado todas las fechas que están reportadas de las erupciones que ha tenido el Ruiz, uno dice, bueno, 140 años, pero mira, aquí también hubo, pero aquí también hubo saltos grandes, entonces el riesgo existe. Se puede tener en cuenta eso y 140 años no es para decir que un volcán está dormido. Ahora sí, Henry, dale tú. Gracias, Jimena. Precisamente y tal como lo dice Jimena, es totalmente cierto. Es supremamente importante conocer la historia para no repetirla, en particular y en especial para los temas que estamos hablando hoy, la historia geológica. Ya en el año 1595, como vemos en la diapositiva, se había dado la destrucción de un asentamiento indígena en esa zona por causa de un fenómeno igualito, de un fenómeno lárico. En 1845, buena parte de lo que entonces pues serían los comienzos de Armero,
fue destruida por exactamente el mismo proceso. Dense cuenta, por favor, que fallecieron alrededor de unas 1000 personas. Y quiero que se tenga en cuenta ese valor, esa cifra de muertos que hubo aproximada, y que la comparen con las cifras reportadas de muertes, de decesos que hubo en la tragedia de 1985. Acá hay una cosa muy, muy importante a tener en cuenta, y es que al tema de la amenaza, al tema propiamente hablando del evento geológico, del evento natural, hay que meterle, hay que ver cómo interactúa con una característica llamada vulnerabilidad. La vulnerabilidad se refiere a eso, a qué tan fácil elementos que están en el camino de la amenaza pueden ser destruidos por esta amenaza. Hay una cosa importante en este componente, y es que la cantidad de personas que vivían, digamos que en el abanico aluvial del río Lagunillas, era mucho mayor en 1985 que la que vivió durante la época de 1845. Como había más personas, hubo más muertos. ¿Qué pasa? Que si la sociedad no aprende a conocer la dinámica de su planeta, la dinámica del ambiente geológico que le rodea, este tipo de tragedias van a repetirse con el paso del tiempo, como vamos a ver más adelante. Entonces, esa es una invitación a cada uno de los que estamos aquí a que aprendamos más de la dinámica de nuestro planeta, que aprendamos más de nuestra sociedad y de cómo podemos nosotros decirle a esta sociedad cómo interactuar mejor con el ambiente que lo rodea. Bueno, aquí está como más organizada la información en la línea del tiempo. Estos son datos oficiales del Servicio Geológico. Obviamente se ha dado actividad en el volcán desde el 85 hasta el día de hoy, contando que en febrero de este año hubo emisión de ceniza, pero pues aquí vamos a enfocarnos en lo que fue Armero. Entonces, digamos, ya se ve como si había un pasado que debía tenerse en cuenta, y también como acá en el 84 empieza a avisar, digamos, empieza a darse la señal de, bueno, va a pasar algo. El volcán está despertando, pero como se vio en la película, no se tuvo en cuenta la alarma, sino que se pasó ahí como sin importancia. Bueno, entre los flujos de lodo, como ya se ha dicho Henry, tenemos el de 1595, el de 1845, y podemos ver acá en la imagen, digamos, es Armero. Entonces se puede ver cómo hasta Armero llegaban ya los flujos en épocas anteriores. Esto es de un estudio que se realizó después de la tragedia, porque pues como buenos colombianos esperamos hasta después para hacer las cosas. Entonces aquí vemos los flujos, con qué distancia llegaban, digamos acá todo lo que se está extendiendo, la diferencia, o sea, qué tan lejos se podía llegar a una catástrofe o bueno, un lahar. Aquí ya tenemos una comparación de lo que fue en 1950 y ya la fecha de la tragedia, 1985. Bueno, sí, dale, Henry. Daniel, ¿quiere decir algo? sí, entonces, sí, quiero, no sé si Henry lo vas a explicar ahorita, cómo se generan estos flujos de lodo. ¿Por qué se generan acá flujos de lodo y no en otro tipo de volcán? ¿Por qué el volcán va a coger exactamente hacia Armero y no hacia Manizales, que queda más cerca? Pues yo quiero hacer ahí un punto, una aclaración. Pues con lo que tú habías dicho, se debe tener en cuenta el tipo de volcán que es. Porque así como se digo que es un estratovolcán, pues lo que se aclara en la película es a Armero no llegó lava, Armero llegó un lahar. Entonces ahí no fue por la erupción, sino por el deshielo que trajo esa erupción. Entonces, como la aclaración que quería hacer. Exactamente. Entonces, cuando un volcán hace erupción, uno de los peligros es la lava, es cierto, como es lógico, pero otro de los peligros subyacentes o que se van a desglosar a partir de ahí son flujos de lodo, que en este caso lo llamamos lahares. ¿Qué es un lahar? Un lahar es el movimiento, es un fluido caliente compuesto de agua, de ceniza, de fragmentos de roca, fragmentos de suelo, compuesto de todo lo que va encontrando a su paso. ¿Y cómo se forma un lahar? En este caso, el volcán, el Nevado del Ruiz tiene una historia muy interesante. Hace 30 años era el único lugar en el trópico donde se podía esquiar.
Siempre que una persona quería esquiar, se debía ir a Argentina o al norte, a Estados Unidos, a Europa. Aquí, al no tener estaciones, tenemos pisos térmicos. El volcán, al ser tan alto, llega a un punto en el que es glaciar. Al momento en el que se activa este volcán, se va calentando, expulsa en materiales piroclásticos de gran temperatura. ¿Eso qué hace? Que el glaciar, que durante 100 años estuvo quieto, estuvo ahí sin ninguna modificación, se empiece a derretir. Cuando se empieza a derretir, se empieza a generar agua. Esa agua que produce facilita que todo ese depósito volcánico, ese suelo, se empiece a desprender y a que los ríos aumenten su cauce y que no solamente transporten agua. Otra cosa es que por un transporte de agua enorme, no, aquí lo que hay es un 50% de agua más o menos y otro 50% de material volcánico, gases del suelo de los árboles. Al haber no solamente agua, sino también materiales sólidos, la energía cuando se va a ir transportando por el cauce, que en este caso es el río Lagunilla, va a aumentar su energía, va a aumentar su velocidad. Así que va a ir con una velocidad mayor que lo que iría un río inundado. Segundo, iría con materiales mucho más peligrosos y no iría frío, iría tibio, caliente, como después lo vamos a ver en los testimonios, iría bajando a una gran velocidad por los cauces, por los distintos drenajes que nacen en el Nevado del Ruiz. Uno de esos drenajes era el río Lagunilla. Si quieres, vamos a la siguiente diapositiva, María Jimena. Hay una cosita que quisiera también aportar antes de que pasemos. Los lahares no solamente son calientes, pueden haber lahares fríos. Porque es que el lahar se puede producir también a partir de una intensa cantidad de lluvia, en un momento dado que drene en el material volcánico el volcán, valga la redundancia, y que sobresature ese material, dando lugar a un movimiento en masa de materiales volcánicos. El lahar lo que va a venir a hacer, como decía Daniel, es una mezcla de ese material volcánico, de esos piroclastos, con agua, lo que genera una corriente sumamente densa. Eso es importante tener en cuenta. Un lahar es como un río de concreto, es una cosa sumamente densa, sumamente pesada, que va a fluir por los drenajes. Entonces no solamente sea por la erupción volcánica en sí, sino también a causa de movimientos de material volcánico. Exactamente, no es obligatorio de que el volcán haga erupción. Si digamos en un glaciar, por X o Y razón, en cierta época del año empieza a llover increíblemente, o no necesariamente en un glaciar, sino en un volcán dormido, que hace mucho no hizo erupción, pero tiene material volcánico depositado. Al ser un punto alto, al ser un punto donde se generan drenajes, y digamos que empieza una lluvia extrema que dura mucho tiempo, que hace que caiga una gran cantidad de agua, eso hace que también se pueda producir el lahar. Así que el lahar, el fenómeno del lahar, no es obligatorio, como dice Henry, de una erupción volcánica, sino que puede también ocurrir después de una erupción volcánica. Después es que, digamos, el volcán hace erupción, deja todo el sedimento y a los 2 meses empieza a llover de una manera descontrolada y produce también un lahar. Gracias, Henry. Entonces ahora a la siguiente diapositiva, María Jimena, y no sé si Henry quieras aquí retomar. Bueno, básicamente estos son los sucesos que ocurrieron el día 13 de noviembre de 1985, ese fatídico día, más bien noche. Se da la erupción, precisamente hablamos acerca de que durante ese momento se generaron unos flujos piroclásticos que vamos a definir un poquito más a profundidad en unas diapositivas posteriores, que lo que van a hacer es bajar de esa columna eruptiva que veníamos mencionando con anterioridad, que mencionaba Daniel. Esos flujos piroclásticos con su temperatura derretieron el agua que estaba ubicada en el glaciar y esa agua se mezcló con ese material piroclástico, dando lugar a los mencionados lahares. Estos lahares pues se fueron por el drenaje radial. Un drenaje radial se refiere a un patrón de drenaje que desprende de una topografía alta, particularmente un volcán en este caso, y se van a diferentes lados. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente en el cauce del río de Lagunillas estaba ubicada una población sumamente grande, cosa que no sucedió con otros ríos donde también hubo lahares. La velocidad aproximada de que el lahar fue de unos 50 kilómetros por hora en su momento, y hay que tener en cuenta una cosa: una vez que se dio la erupción en el volcán Nevado del Ruiz,
el radar tardó unas 2 horas en llegar a la población armera. Y bueno, uno pensará, bueno, 2 horas es un tiempo largo en el cual, si bien no todo el pueblo va a alcanzar a salvarse tal vez, muy buena parte de su población va a poder evacuar si se da una alerta en su momento. Y hay uno de los temas más polémicos y más dolorosos de aquella tragedia, y es que digamos que el sistema de alerta que se había planteado, si bien existía, no funcionó por diferentes razones, que hubo problemas técnicos con temas de una tormenta eléctrica que creo que se menciona aquí, que el alerta no llegó al técnico de la estación donde tenía que estar preparada esa persona, estaba dormida, que el que tenía que dar la alerta, pues supuestamente tenía que ser recibida de parte de esa estación allá entre Armero y el volcán. El que tenía que recibir esa alerta era el párroco, era el sacerdote que estaba en la iglesia, y ese sacerdote no estaba. Entre otras cosas, por varias razones, ese sistema no funcionó y se dio la tragedia. Entonces, ese es otro tema a considerar dentro de lo que se llama vulnerabilidad, ¿sí? Como dice la diapositiva, este suceso fue la segunda tragedia más grande del siglo XX en cuanto a lo que desastre volcánico se refiere, superada solamente por el desastre de Mont Pelé, que mató unas 28.000, 30.000 personas en el Caribe, lamentablemente, por un flujo piroclástico. Las muertes, a diferencia de las 1.000 que hubo en 1845, fueron 23.000 aproximadamente. Hay unos que dicen 21.000, otros que dicen 25.000, la verdad no se tiene esa data ciencia exacta. ¿Y qué pasa? Que, bueno, como ya sabemos, uno de los ladares borró Armero, y quisiera mencionar también que esos ladares no por nada son considerados por la ciencia como de las amenazas más mortíferas. La lava, pues, es la más famosa, la que seguramente todo el mundo se imaginará cuando hace erupción un volcán, pero realmente está lejos de ser más peligrosa. ¿Por qué? Porque si viene una cola de lava a ti, tú puedes correr, tú alcanzas a separarte del camino de esa cola de lava porque no se mueve rápido, a diferencia de una que sí se mueve rápido, a diferencia de un flujo piroclástico que se mueve aún más rápido. Entonces, eso sería lo que tendría que decir al respecto de esta diapositiva. Si quieres, sigue la siguiente, Jimena. Aquí lo que se ve es el camino que tomó el ladar del río Lagunillas hacia Armero. Básicamente es el cauce del río Lagunillas desde su cabecera hacia la zona glaciar de Nevado del Ruiz, hacia pues, la zona nevada de Nevado del Ruiz, valga la redundancia, hasta el abanico aluvial de Armero. Como Mafe ya mencionaba, Armero está ubicada sobre este abanico aluvial. Un abanico aluvial se produce cuando un cauce sale de una zona encañonada entre las montañas y llega a una planicie. Ocurre cuando deja de estar empinado el terreno sobre el cual fluye el río y se vuelve más bien una zona plana. En ese momento se da una disminución de velocidad, se da una pérdida de energía y ese cauce va a comenzar a depositar sus sedimentos. En este caso, estamos hablando de un abanico generado por procesos láricos. O sea, no solamente el tema del cauce del río Lagunilla, sino los lahares que ya se han venido dando en el pasado. Ese abanico aluvial está conformado por otros procesos de Armero, o sea, por otros lahares que han venido ocurriendo a lo largo de la historia. Y pues vemos que Armero estaba en todo ese abanico aluvial. Y no es el único pueblo en Colombia que lo está. No es el único pueblo en Colombia que está dedicado sobre abanicos aluviales. De hecho, son bastantes. Siguiente. Y no, chicos, me gusta mucho este título que dice Precedentes de una tragedia anunciada. Me recuerda mucho como al libro de Gabriel García Márquez, cuando digamos que se le decía a la persona, no me acuerdo el nombre del protagonista, de la persona que mataba, pero se le decía que se iba a morir. Y después, ¿qué pasa? Que lo matan. Ya con anterioridad se sabía, como veníamos mencionando, que efectivamente aquel volcán estaba despertando de nuevo, estaba entrando en actividad. Se contrató una comisión de expertos del extranjero para que vinieran a hacer una evaluación. Como ya vimos, se recomendó la evacuación de Armero, y eso es una actividad que venía dándose desde 1984, con un aumento en la actividad sísmica en la zona. Aparecen más fumarolas, o sea,
hay más calor debajo del río, por lo cual se generan nuevas fumarolas, nuevas salidas de gas, y se comienzan a dar algunas erupciones, ¡tum!, pequeñas. ¿Qué pasa? Que hay algunos tipos de erupción, específicamente, si no estoy mal, es la erupción vulcaniana, quizá María Jimena me corregirá, que tiene la característica de que no sean un solo evento. O sea, una erupción volcánica, o bueno, la actividad volcánica no tiene por qué ser una sola erupción, como un solo boom y ya. Una erupción volcánica puede en un momento darse, una pequeña salida de esa materia piroclástico, generarse un tapón ahí que acumule nuevamente como ese gas que genera las explosiones en su momento dado, que luego vuelve a erupcionar, y entre esa erupción primera y la segunda pueden pasar meses, inclusive un año, hasta más. Entonces, eso era lo que estaba pasando en Armero. Eso era lo que estaba pasando en el Nevado del Ruiz en ese momento. Eso es una cuestión de la dinámica volcánica que hay que entender, por lo cual hay que estudiar también los volcanes. Y ya para la época de julio, aquí dice que septiembre, pero para la época de julio ya se estaba contando con un mapa de amenaza. Un mapa de amenaza, si bien aquí dice riesgos, esos son dos conceptos diferentes. Pero se contaba ya con un mapa que decía qué podía pasar en dónde. Y se recomendó la evacuación. Lamentablemente no se hizo caso suficiente a ese mapa, no se hizo caso suficiente al estudio que se había realizado, por razones políticas, por razones económicas, que es otra cosa a tener en cuenta, y que nos va a llevar a un concepto muy, muy importante, y que le recomiendo a cada uno de los que estamos aquí presentes ahondar en eso. Se llama gestión integral del riesgo. Y tiene que ver con el por qué la persona que estaba a cargo, que pues en su momento era el presidente Belisario Betancur, no sé quién haya tomado la decisión de no evacuar Armero en su momento, pero tiene todo que ver con eso. Entender que hay que darle las herramientas a los que toman las decisiones para que tomen decisiones correctas. Siguiente, por favor. Bueno, perdón, que pensé que ibas a señalar algo ahí sobre el periódico del Tiempo. Este es un mapa que tomé de un libro que se llama Riesgos Naturales. Es bastante bueno, se lo recomiendo a todos. El autor se llama Edward Keller. Y básicamente es una fiel copia de los mapas que estuvieron circulando por aquel entonces, antes de la tragedia. Y tiene, por un lado, las amenazas que se identificaron. Aquí dice riesgos, pero son dos conceptos diferentes, como ya lo he mencionado. Y tiene, por un lado, las amenazas que se iban a dar y las que se dieron. Notes una cosa en algo, como diría nuestro querido profesor Carlitos. La amenaza de flujo de lava que está ubicada hacia la parte izquierda superior, en un color como anaranjado o rojo pálido, se ubica sobre el edificio de Nevado del Ruiz. ¿Sí? Esa que está mostrando Jimena. El riesgo moderado de flujo de lava se ubica, bueno, la amenaza ya va un poquitico más allá, pero no pasa de las cercanías del volcán. Hay otras amenazas como los flujos piroclásticos que van a cubrir un área mucho mayor. Los flujos piroclásticos tienen un color anaranjado pálido y van a cubrir unas áreas específicas. ¿Qué pasa? Que los flujos piroclásticos, vamos a definir eso entonces, son también llamados nubes ardientes. Son una mezcla de gas volcánico caliente, de piroclastos, una mezcla de piedra pómez, cenizas, la pili y otros materiales asociados que van a descender de esa columna eruptiva y van a bajar sobre las laderas de los volcanes. Son como una nube oscura que baja a mucha velocidad. Esos alcanzan fácilmente 200 kilómetros por hora. Escuché incluso algunos que alcanzan 800 kilómetros por hora en sus etapas iniciales. Y tienen diferentes densidades según van dejando el material que contienen. Cuando ellos avanzan mucho, pues ya son menos densos y pueden pasar por encima de las topografías, pero en general se dice que ellos van a concentrarse a través de los cauces, parecido como lo hacen los lavares. Por eso es que el elevado riesgo, la elevada amenaza, me disculparán, de flujo piroclástico está ubicada en zonas determinadas con base a la topografía que había. El riesgo la amenaza moderada de flujos piroclásticos estaba ya asociada a
a otras características de flujos piroclásticos menos densos, que pasarían por encima de topografías, y por eso tenemos ese circulito. Pero quiero que se fijen, por favor, en la amenaza gris que está ubicada alrededor de los ríos. Esa es la amenaza por flujos de lodos, también llamada lahar. ¿Qué pasa? Que es que lahar es una palabra indonesia para referirse a esa mezcla de agua con piroclastos. Se le llama lahar en general. Y miren lo que está en rojo, que corresponde al flujo que efectivamente se dio en Armero. O sea, coincidió bastante con el mapa de amenaza que se había planteado. Esto fue en 1985. Lamentablemente, pues no se hizo caso a ese mapa y sabemos qué fue lo que pasó. Siguiente, por favor. Pues a raíz de la tragedia se han venido haciendo otros estudios, se intensificó, digamos, el estudio de este tipo de amenazas, particularmente en épocas más recientes. Este es un mapa más actual, del 2015, que sigue manteniendo como en zona de amenaza por pues, fenómenos láricos, esa misma zona de Armero. ¿Se podría resolver un poquito, Jimena? Y creo que comparen esa zona donde está Armero con la zona roja de la derecha del mapa siguiente. Si quieres, vuelve al mapa más actual. Ahí seguimos manteniendo esa misma amenaza, porque estamos hablando de un abanico de que es donde se ubican todos los lahares que se producen a lo largo de la historia eruptiva del Nevado del Ruiz. Ya las otras zonas, como la zona verde, la zona anaranjada, la zona roja, magenta, van a corresponder a amenazas como, por ejemplo, caídas de cenizas, flujos piroclásticos. Aquí la verdad no se alcanza a leer muy bien. Siguiente, por favor. Yo quisiera hacer aquí un comentario, y es que refiriéndonos a la película como tal, pues ahí hablando de la película, en un momento muestran como un mapa ahí hecho como en papel calcante por la Defensa Civil, que sin embargo, pues como se ve en la película y como se vio en la realidad, el mapa se compartió, digamos, con unidades de defensa civil, pero no con la población. Entonces la gente no sabía a qué estaban expuestos. Como muestran ahí, la gente hablaba, ay, aquí no llega lava, listo. Entonces, si no llega lava, no hay lío. Pero realmente, pues, no sabían que estaba el otro riesgo por el Lagunillas, porque aparte del Lagunillas ellos desviaron el cauce, que pues es como un primer error que cometemos aquí en Colombia en todos los pueblos. Y ya, era como ese paréntesis. Qué bueno que lo aclararas. La revisión que hice demuestra que efectivamente en la semana previa se publicó en diferentes periódicos copias del mapa, pero ellos no tuvieron acceso a copias como decentes, sino que lo que ellos hicieron fue como jugar a calcarlo o ponerlo como le pareció a los periodistas, y los periodistas no son geólogos, entonces hicieron unas reproducciones aún más malas de lo que ya por sí era el mapa. Entonces, por ejemplo, El Espectador o El Tiempo, uno de los dos publicó un mapa con topografía, y pues toca recordar que el 50% de la población no asiste a la escuela y el 14% prácticamente es analfabeta. Entonces, si les muestran un mapa con un reguero de cotas de nivel y uno que otro tono de gris porque imprimían a blanco y negro, en ese momento no iba a tener ningún efecto. Más bien haría todo, en vez de informar, solo confundiría más a la gente, y haría que pues pasar el mapa por un periódico simplemente es como por llenar espacio, y pues simplemente distrajo a la población aún más. Gracias, Mafe. No sabía que se había pasado por el periódico. Gracias. Eso es una cosa sumamente importante, se llama percepción del riesgo. Y se refiere a la comunicación, a la efectividad de la comunicación entre las instituciones y los expertos que están en esas instituciones y que conocen el riesgo real que existe en un momento dado y en un punto dado, y si lo dan a conocer efectivamente a la población. Dicho pues más fácilmente, porque creo que me enredé, la percepción del riesgo habla de qué tan bien sabe la gente del riesgo en el cual se encuentra, de las pérdidas que se pueden dar. En el caso de Armero, había un riesgo alto, o sea, que si era una amenaza y que se perdieran muchas vidas, muchas cosas, y la gente no sabía. Y eso es un escenario de desastre, de catástrofe, para que lo tengamos en mente. Pueden ocurrir otros escenarios, como que haya una percepción del riesgo alta y un riesgo bajo, entonces la gente va a protestar, ¿qué me va a pasar? Me va a morir, y es culpa suya, y realmente pues la cosa no es tan así. Y entonces esa necesidad de comunicar a las personas
las geociencias, de que demos a conocer al público lo que sabemos. Ahí a tener en cuenta es que dentro de la demografía de Armero, el 48.8% de la población, prácticamente la mitad, era menor de 19 años, es decir, eran menores de edad que por un lado no escogían a los mediocres dirigentes que tomaban las decisiones basándose en cualquier cosa menos en los hechos, y por otro lado muy pocos habían asistido a la escuela, y si fueron a la escuela en cualquier caso no les habían enseñado geociencias. Entonces, no es solo por un lado que pues las personas del común tal vez no conozcan, sino que no tenían ni las herramientas, ni la madurez mental, ni siquiera la educación y mucho menos los dirigentes políticos que tomaran las decisiones adecuadas. Creo que uno de los mayores negacionistas del evento era el gobernador del Tolima y era él quien se tenía que preocupar por sus habitantes. Tú lo has dicho, Mafe, tal cual. Creo que otra cosa ahí, perdóname, que también se vio en la película cuando están en la iglesia y la gente pelea como, bueno, es que quieren que nos vayamos para que vengan a robarnos nuestros terrenos y todo nuestro ganado. Pues a la larga, digamos que sí, como tú dijiste en el cuadro, se dio, después de la caída de ceniza el día anterior, se dio el anuncio de que debían evacuar. Pero la gente, pues por lo mismo de que llevan pensando, esto no va a pasar nada, aquí no llega la lava, entonces yo para qué me voy si voy a perder lo que tengo. Y queda ese pensamiento, digamos, muy material, que es lo que pues lleva a que la gente se prefiera quedarse creyendo que no va a pasar nada en lugar de pues prevenir, que es mejor prevenir que lamentar a la larga. Así es. Lamentablemente una lección aprendida a la fuerza. A las malas, como pues muchas veces ha pasado en el país. La pregunta es, ¿será que aprendimos? No, como lo vamos a ver ahorita con lo de Mocoa. No aprendimos. No, triste. Este es un concepto bien chévere, bien interesante. Lo saqué pues aquí no hubo falta, no hubo necesidad de poner una cita porque ya hacia la parte de arriba dice de dónde lo saqué. Este es un curso que está en la página de Coursera. Cualquiera que sea estudiante de la Universidad Nacional aquí va a tener curso de eso. Y sí, digamos que publicidad política, bueno, publicidad no pagada, pero a mí me gustó mucho ese curso. Los invito a que lo hagan. Allí te explican el concepto del índice de erupción volcánica, de explosividad volcánica, perdón. Aquí está mal la palabra erupción. Y clasifica con base a 3 criterios. Otras personas dicen que solamente son 2 criterios. El tamaño, la magnitud de esa erupción. Y vamos a tener una clasificación del 0 al 8. El recuadro que dice clasificación, no le pongan tanto cuidado a eso, porque digamos que una erupción volcánica no es tan sencilla de entender. En un momento dado, una erupción puede ser, puede empezar como una erupción estromboliana, pasar a ser una vulcaniana y terminar en una piñana, ¿sí? Entonces ese recuadro no es camisa de fuerza. Lo de la descripción sí ya tiene que ver un poquito con una descripción más gráfica, para que se vayan a entender los efectos que produciría una erupción así. Y los criterios que se usan para describir estas erupciones son principalmente 2. Va a ser la altura de la columna eruptiva y el volumen arrojado. Y me acabo de dar cuenta que en este cuadro no aparece el tercer criterio que enseñan en el curso, y es la duración de la erupción. Pero este último criterio, el de duración de la erupción, la verdad, profesores de nuestro departamento lo desprecian. Dicen que realmente eso no es lo importante. Son estos 2, particularmente, los que van a definir el tamaño de la erupción. Y dense cuenta, pues, de la diferencia de escala. Hay un orden completo. Miren, por ejemplo, entre el IEB2 y el 3, el volumen arrojado aumenta 10 veces. ¿Sí? Exacto. Entre ese y el de abajo, Jimena. Estamos hablando de 10 a las 6 metros cúbicos de volumen arrojado de material piroclástico, de gases, de incluso agua en forma gaseosa. Y la columna eruptiva va a cambiar a sí mismo de altura. Pues valga la redundancia. ¿Qué pasa? Que las erupciones hawaianas, como tienen unas lavas de composición basáltica, habíamos mencionado que esas lavas no producen erupciones explosivas porque dejan escapar todo el gas. Van a dejar a todos los volátiles salir,
van a fluir mucho y no se van como a quedar ahí dentro del edificio volcánico para taparlo, generando el efecto de corcho de cuando uno tapa la champaña que sale a volar y que la champaña pues como que nos cae encima a todos, que es lo que a la larga, o sea, que es lo que realmente se parece a la erupción volcánica, a la erupción explosiva. A diferencia de eso, ya tenemos la erupción estromboliana, que no sé si algunos de ustedes han visto fotos, bueno, videos del Anak Krakatau, también llamado Hijo de Krakatoa, en Indonesia, cuando expele la lava y salen como bombas volcánicas, salen varias bolitas de lava que caen sobre las faldas del volcán. Eso es una erupción estromboliana. Bueno, dato curioso, estos nombres vienen de volcanes reales. El Stromboli está en Italia, la vulcaniana me parece que viene de otro volcán en Italia. La pliniana viene de Plinio el Viejo, que describió la erupción del volcán Vesubio en su momento. Y bueno, ya habrán otras clasificaciones. Bueno, una cosa. No mentiras. Olviden eso último. ¿Qué pasa? Que el volcán Nevado del Ruiz realmente no hizo una erupción tan grande. Eso es una cosa a tener en cuenta. La erupción del Nevado del Ruiz fue chiquita en comparativa a otras erupciones que se han presentado. La erupción del volcán Nevado del Ruiz tiene un índice de explosividad volcánica de 3, de 2 o 3. 3, si mal no estoy. Entonces no estamos hablando de una erupción grande. Perdón, la verdad ese dato no estoy tan seguro. Si le soy franco, no recuerdo si era 2 o 3. Sí, Henry, creo que 2. ¿2? No mentiras, 3. Sí, 3. Bueno, va a quedar de tarea para que averiguemos explícitamente cuál era el índice de explosividad volcánica, pero se puede calcular si conseguimos una fuente confiable que nos diga la altura de la columna eruptiva y el volumen arrojado. Lo que causó el desastre de Armero fue la alta vulnerabilidad de su población y el hecho de que estaba en todo el camino del mar. Eso algunos técnicos le llaman vulnerabilidad física. Otras personas lo meten en el concepto de amenaza. Erupciones famosas de las cuales sepamos todos y bueno, en qué índice de explosividad volcánica están. El volcán Santa Elena, índice de explosividad 6. Y pues ya se acordarán de la magnitud de esa explosión. Erupciones gigantescas que han venido ocurriendo en la historia de la humanidad. La del volcán, ¿cómo es que se llamaba? Aquel que hizo erupción en el 91. Se me pasó el nombre. Ese, el Pinatubo. Gracias, Mafe. El Pinatubo tuvo un índice de explosividad volcánica como de 7. Realmente la humanidad nunca ha visto una erupción no, mentiras, 7 no alcanzó. Estuvo en 6 también. La humanidad nunca ha visto una erupción de índice de explosividad volcánica 8. Hubo una erupción que sí alcanzó un índice de explosividad volcánica 7 y fue la erupción del Toba, del cual se escucha hoy en día hablar del lago Toba. Pero es una erupción que no es de la historia reciente, es una erupción que ocurrió aproximadamente hace unos 70.000 años y hasta hace muy poco se pensaba que casi no se extingue como especie, como raza, a causa de que pues la cantidad de gases que emana una erupción de estas, dense cuenta del volumen del material emitido, lo que va a hacer es generar un invierno volcánico. Esa cantidad de materiales, de gases, le va a dar la vuelta al globo y curiosamente ese volcán estaba como sobre el ecuador. Eso le da la vuelta al globo y disminuye el albedo terrestre. O sea, lo que hace es reflejar la luz del sol hacia afuera, generando una disminución en la cantidad de luz solar que nos llega. Por tanto, muchos cultivos se perdieron, hubo mucha hambre. Sin mencionar pues que las temperaturas también bajaron, lo cual contribuyó a la pérdida de cultivos, el clima, o sea, la dinámica atmosférica, la meteorología se ve afectada por esas cosas. Entonces, son desastres de proporciones mayores. Ya para la última escala, la escala 8, ya estaríamos hablando de erupciones nunca vistas en la historia de la humanidad, como por ejemplo la erupción de un volcán Yellowstone, de supervolcanes, de los cuales esta humanidad tanto tenemos. Y eso sería todo lo que tendría que mencionar al respecto.
Bueno, aquí yo quería hacer un paréntesis como hablando de lo que fue en su momento la desinformación, porque no se estudiaba en ese momento los volcanes. Era como, el volcán está dormido, entonces no le paremos bolas. Mientras que ahora, pues a raíz de toda la tragedia, se puede presentar una red de vigilancia en el Ruiz, que como vemos, tiene estudios de formación, estudios de sismología, que pues son unos como de los más importantes que nos dan más pistas, estudios de geoquímica, estudios de geofísica. También tienen su red sismológica, no sino... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, después se los digo porque se me olvidó en este momento la palabra, que nos muestra, digamos, todo esto nos viene a mostrar por datos como, bueno, qué variaciones hay, en qué momento, por ejemplo, sismológica, si sea un sismo muy cercano al volcán, sea el del Ruiz, sea el del Tolima, sea cualquier volcán que se considere activo en Colombia, inmediatamente el Servicio Geológico Colombiano tiene que enviar un aviso a estos observatorios en el cual ellos tienen que poner en alarma como listo, estamos en alerta amarilla, estamos aquí atentos, así vuelve a temblar, a qué otros datos nos van a dar las otras redes de información, porque digamos que después de una tragedia así, repetir otra eh, suena mal, pero se vería mal mundialmente y aparte, ¿qué nos dice eso como país? O sea, ¿qué nos dice eso como que aprendimos algo, salimos de eso o no? Entonces, pues quería hacerles como este paréntesis, pues nombrando que en la película muestran cómo van los geólogos, toman datos de sismos durante un tiempo y se van. Pero no había, creo, no tengo claro si había una estación puntual sismológica que enviara datos continuamente al servicio geológico. O bueno, quienes en ese momento se llamaban ingiominas. No sé si hay comentarios acá, ¿no? Sí. Un comentario. Dime. Bueno, Armero quedó, gracias a Dios, no volvieron a construir ahí, pero en el mismo evento se presentaron más de 3.000 muertos en Chinchina y Villa María, en el lado occidental del volcán, ya sobre el departamento de Caldas. Entonces, pues bueno, Armero, si se hacen el favor de nunca construir ahí, tal vez por ese lado no hay problema, pero esos dos pueblos sí tendrían la misma problemática, en el sentido de que ni siquiera han considerado cambiarlos de lugar. No sabía eso. Bueno, y podemos ver cómo efectivamente no hemos aprendido. Creo que hay un comentario por el chat. Fede, no sé. Pues dijo Henry Fede errata, pero no entendí qué es eso. Ya llegamos aquí a la parte de testimonios, entonces... Me equivoqué. Ok. Vamos a mostrar videos de personas que fueron sobrevivientes a esta tragedia y también audios, pues digamos, no de personas sobrevivientes, pero sí personas que, por ejemplo, cómo se vivió esa tragedia, o sea, cómo fue el despertar de ese día acá, en el centro del país. Porque, si no estoy mal, cayó ceniza en Bogotá, ceniza volcánica. Entonces, si bien, como dijo Henry, el índice de explosividad no fue tan alto, digamos que por el viento sí alcanzó a desplazarse la ceniza hasta acá. Entonces, bueno, acá primeramente les muestro pues unas fotografías donde observamos cómo quedó Armero en esa mañana, cómo fue la tragedia. Aquí era donde desembocaba el río Lagunillas. La población lo que ha hecho era coger el río que venía por acá y lo que hicieron fue desviarlo para este lado, que fue como un primer error, primer gran error. Uno no desvía el cauce de un río porque en cuanto ese río se crezca va a recuperar lo que es suyo. La naturaleza siempre recupera lo que le pertenece. Y pues acá nos damos de listos de construyamos donde queramos y no. Por eso siempre pasan las tragedias. Cosa similar en Mocoa, que ahorita vamos a hablar. Entonces aquí vemos cómo el ar llegó, se desplazó, es como un tobogán. Cuando ustedes se lanzan de un tobogán, en la parte de bajada caen derecho, de una. Y cuando llegan a la parte del final, como que el agua ahí se esparrama, así como un objeto desparramado, así que llega a esto. Entonces llega acá el ar, llega a un punto donde ya no hay más pendiente, todo es abierto, pues ¿qué hace? Se desparrama completamente, cubre todo y por eso digamos que en la película lo dicen, los puntos que podían coger para salvaguardarse mientras tanto eran los puntos altos de la ciudad, que si no estoy mal es hacia la zona del cementerio de Armero. Y aquí muestro como un estudio que se hizo después, donde se ven como la altura de los flujos de lodo. Entonces los flujos de lodo cuando ya se secan, presentan esta estructura donde se ve ahí como todo arremolinado.
y que sí, como decían anteriormente, no es una inundación de agua, que solo trae agua, sino que aquí trae todo lo que viene de material volcánico, trae todo lo que ha cargado durante el cauce del río, todas las ramas, rocas, todo lo que está jalando, y por eso es como dijo Henry, un concreto. Bueno, aquí ya son fotos que son del 85, del mismo 85, donde se ve que, aparte de que viene como un lodo, un concreto, trae unos bloques gigantes, que son las rocas gigantes que estaban ahí en el río, en el cauce del río, y eso viene y lo entierra acá. Entonces, digamos que las personas que estaban enterradas, muchas no pudieron ser sacadas, como fue el caso de Omaira, pues muy famosa, sus ojos, su imagen ahí enterrada, porque no es que esté flotando en el agua, ella está atrapada entre todo esto, todas las personas estaban atrapadas entre esto, y sacarlos era más riesgoso aún. Y bueno, aquí voy a ver si me deja reproducir. Ay, sí, sí, deja reproducir. Entonces les voy a mostrar los videos. Ella es Gloria García, una mujer que por el destino, la vida o simplemente suerte se salvó de morir junto a su hija en la tragedia que acabó con Armero. Bueno, una pausa. ¿Me pueden confirmar si se vio la imagen y se escucha el audio, por favor? Se ve la imagen. Sí, suenan dos. Si quieres, cierra tu micrófono y reproduce el audio. Dale, está bien. Gracias, muchachos. En el momento yo me encontraba en Armero, Guayabal, porque estaba visitando a mi mamá ese día y me quedé esa noche ahí donde ella porque ya estaba enferma. O sea, yo vivía con mis suegros y el papá de mi hija y las únicas que nos salvamos fuimos nosotras dos, porque él en ese momento se encontraba trabajando en el molino armero como celador y él quedaba encerrado. Y el resto de su familia, o sea, mi suegra, mis suegros y mis cuñados, pues sí quedaron allá. Los únicos que encontramos de la familia fue los tíos de mi niña. Ellos sí quedaron en las fosas comunes que se encuentran en el cementerio de Armero, Guayabal, y solo de uno de ellos salió sobreviviente, pero él, cuando lo desplazaron de Armero a Guayabal en helicóptero, él murió. Pues eso fue terrible. Yo esa noche me desperté como a la 1 de la mañana porque oí unos gritos de unas personas, porque la casa de mi mamá es a bordo de carretera, sobre la carretera nacional, y en ese momento yo me levanté y no había luz, y yo sentí dentro de la casa arena. En ese momento, ahí vivía mi hermano el mayor y él dijo, ¿qué pasó? Y yo fui a prender la luz y no vi luz. Nosotros oíamos los gritos de unas personas que alcanzó a salir en un carro, como en un taxi, y ellos se les paró el taxi enfrente de la casa y ellos gritaban y decían que ya se venía otra avalancha. Nosotros nos levantamos y salimos a la calle y esas señoras gritaban y nos decían, no, que Armero se había desaparecido. En ese momento mi hermano prendió un radio que tenía de pilas, cuando no, que la noticia que Armero había desaparecido, todo el mundo pues gritando y desesperado y cayendo ceniza, arena y ese olor a azufre, y todo el mundo esperando a que aclarara y no se veía aclarar, como que pasaban las horas y no se veía que aclarara. Cuando ya aclaró, que ya uno veía que la gente se movilizaba, los de Cruz Roja, Defensa Civil, se veían helicópteros y todo eso, entonces yo ya me empecé a encontrar vecinos ahí en el mismo pueblo, entonces salí hasta el puente Sabandija y ahí de ahí para allá no dejaban pasar a nadie, se veía el desastre que había, a Dios gracias hasta Guayabal no pasó eso. Eso trancó ya en el puente Sabandija, ahí era donde se veían cosas, donde se veía la gente pidiendo auxilio que estaba atrapada con el lodo, gente ya muerta porque el lodo las arrastró y hasta ahí. Y eso era una cosa espesa, caliente, eso quemaba a la gente. Hubo gente con carisma que la pudo sacar a la gente que estaba pidiendo auxilio, pero otro era quitándole lo poco que gente que salió con sus alhajas, todavía gente que no salvaban a la gente sino por quitarle las alhajas y las cosas, horrible. Con los que yo vivía en la casa, ellos no se salvaron porque ellos en ese momento me contaba una vecina enseguida que yo le pregunté, pero él me dijo, no, ellos no buscan a nadie porque no creo que ellos se hayan salvado porque ellos todos salieron a la calle y se abrazaron porque la voz era de que era que se había desbordado el río Lagunilla. Y entonces es que en ese momento el suegro mío, el abuelo de mi niña, dice que dijo, no, eso es un desbordamiento de Lagunilla, eso no pasa nada, eso es pura agua, eso no llega hasta acá. Y sí, allá llegó más porque la casa el rastro, porque yo vivía en el barrio El Yaví y eso era casi cerca y era más bien una parte alta, pero entonces
eso era más casi cerca y eso lo arrastró todo, las casas que habían por ahí las arrastró. Según la amiga, la vecina mía, ella me dijo, no, Gloria, no, a ellos no buscan a nadie porque yo sepa, que hasta donde yo me acuerdo, dijo, salimos a correr hacia una lomita que pasando ya la calle, ya se veía como una parte de maleza, de monte, y entonces ellos sí corrieron y ellos sí se alcanzaron a subir a una lomita, que fue allá donde ellos dicen que se salvaron, dicen que la mayoría de ese barrio se salvaron en esa loma, pero ellos no, ellos sí que se abrazaron todos y que esperaban era ahí, que ellos no corrían para ningún lado. Gloria, ya han pasado 29 años de esta tragedia y según lo que usted nos relata todavía siente que esto hubiera pasado hace poco. Sí, señora, porque eso no se le olvida a uno para nada. ¿Cuántos años tenía Gloria usted cuando sucedió esto? Yo tengo 53 años y el papá de mi hija era menor que yo 2 años y mi niña tenía 4 añitos. Por 4 o 5 años porque ella ya tiene 33 años. ¿Cuánto tiempo después de la tragedia usted vuelve a Armero? Como al año de cumplir el aniversario, yo fui a Armero y fue desastroso porque todavía se encontraban personas, se encontraban cadáveres, horrible, no se podía casi ni caminar porque todavía estaba el lodo, se sentía olor a maluco, a azufre todavía, muchas cosas se encontraban. Y de ahí pues seguí yendo como otros 4 años seguidos aquí en Armero y se encontraban ruinas. Actualmente Gloria recibe una pensión de no más de un salario mínimo como víctima tras haber perdido a su esposo. Hoy, 29 años después, el equipo digital de RCN La Radio rinde un homenaje a todas las personas que fallecieron ese 13 de noviembre de 1985 y a todos los sobrevivientes que como Gloria los recuerdan con dolor. Entre lágrimas y recuerdos, los supervivientes de la tragedia de Armero rememoran ese fatídico día en el que esta localidad colombiana fue arrasada tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz y el represamiento del río Lagunilla. De ese mortal alud se dice que solo 4.000 personas sobrevivieron a la catástrofe de las casi 30.000 que habitaban Armero. Rosalba Rodríguez Martínez, que en el momento de la tragedia tenía 14 años, trae a su memoria el último recuerdo de su madre. Mi mamá nos llamó y salimos a la puerta, a la calle y vimos toda la gente correr, pero no había luz. Entonces nosotros lo que hicimos fue salir corriendo hacia abajo, por donde iba toda la gente. Y yo salía primero que ellos. Y recuerdo que detrás de mí, cuando volteé a mirar, venía mamá y mis 2 hermanos. Y se supone que ella se devolvió para la casa a ponerse un chiro en la cabeza por la tierra que estaba cayendo. Y ahí ya me encontré hasta el otro día con mi hermana. La mayoría de los supervivientes fueron realojados en las vecinas poblaciones de Lérida y Armero Guayabal, donde hoy luchan por no perder sus recuerdos sobre Armero antes de que se convirtiera en un inmenso camposanto la noche del 13 de noviembre de 1985. Y mientras Rosalba huía calle abajo, uno de sus vecinos, Nelson Arciniegas, cruzaba a toda velocidad con su vehículo en paralelo para comprobar que era cierto que Armero desaparecía al paso de la riada. Sencillamente hice subir a mi hijo mayor que se ha bajado y salimos disparados para donde yo consideraba que nos podíamos salvar, que era buscando hacia el lado de las lomas de los farallones. Un plan bastante acertado, según cuenta Josías Álvarez, entonces agente de 46 años que buscaba en otro vehículo al personal de defensa civil. Incluso recuerda que alertó a una muchacha que iba hacia Armero, pero sin muchos resultados. Y le dije, devuélvanse porque Armero se está acabando. ¿Ya? Entonces quisimos devolvernos. Ella siguió derecho. Parece que la única que sí sabía hacia dónde correr, aunque en últimas el afán la traicionó, era Mercedes Martínez, entonces de 47 años, que acompañada de 2 hijas y una vecina huyó tras horas de sospecha e inquietud. Entonces yo me acordé que la salida que teníamos era para el Alto de la Cruz, que yo me soñaba. Y entonces ya, como ya estaba en la reunión, vi eso, entonces ya yo tenía la idea para dónde era que había que coger. Y le había dicho a mi vecina, y habíamos ido varias veces a practicar el camino, pero esa noche con el afán no hubo tiempo de irnos por donde era, teníamos que irnos.
Rosalba, Mercedes, Josías y Nelson esperaron en la loma a que amaneciera mientras escuchaban llantos y gritos de auxilio en las zonas bajas. Algunos de esos gritos quizás eran los de la madre de Rosalba, la hija embarazada de Mercedes o la muchacha a la que Josías gritó que corriera. Cuenta la leyenda que Armero era uno de los pueblos más pujantes del Tolima, tierra de algodoneros, comerciantes, ganaderos y por supuesto gente muy rica. Aquí habían 5 bancos, habían 12 colegios, hermano. La gente era de mucho ambiente. Hasta que el volcán Nevado del Ruiz comenzó a rugir y a llamar la atención de los expertos, a los que nadie les puso atención. Prácticamente un año antes de ocurrir la erupción, con signos cada vez más fuertes de que algo podía ocurrir. Lo único que previeron las autoridades era una inundación de gran tamaño. Jamás entregaron información sobre lo que pasaba en el volcán y se limitaron a recomendar que todos aprendieran a nadar. A lo que se inundara el pueblo, entonces que no supieran nadar, consiguieran neumáticos y tuvieran neumáticos en las casas para que flotaran y de ahí nos rescataban. Si esto hubiera habido información, no figuran 33 agentes de la policía muertos, ni el alcalde, ni personalidades del gobierno. El rugido del volcán era más intenso y tras de él llegaron los periodistas, que 2 meses antes advirtieron que una tragedia era inminente, pero a ellos tampoco les creyeron. Y a través de los altoparlantes de la iglesia en esa época, nos trataron de mentirosos, que había un grupo en la ciudad, en el pueblo, de periodistas charlatanes anunciando cosas que nunca iban a pasar. Donde el padre siempre decía que no pasaba nada, que aquí no sucedía nada, ¿no? Que utilizáramos un trapo húmedo en la nariz y se acostaron a dormir tranquilo. Pero el hombre sí salió y se fue muy temprano el 13 de noviembre. Lo que nadie sabe era que el destino tenía preparado ese 13 de noviembre un preestreno del fin del mundo. Ya a las 8 de la mañana ya estaba cayendo ceniza, ¿sí? Uno miraba hacia el firmamento y le ardían las vistas. A las 5:30, 6 comenzó a caer arena. Se fue incrementando más el olor a azufre y más caía ceniza. El río Lagunilla, que 145 años antes había causado otra avalancha, se puso de nuevo el disfraz de máquina de la muerte. Los expertos creen que el 8% de las nieves perpetuas del volcán Nevado del Ruiz fueron arrojadas a su lecho. Estamos hablando de 10 millones de metros cúbicos de agua y lodo que viajaban a 100 kilómetros por hora. A las 8:37 de esa noche, un avión comercial reportó que el volcán había explotado. Y que peligraba la ciudad de Armero por la represa del Sirpe. Eso fue enviado, ese mensaje, a la aeronáutica civil, jamás fue escuchado. Y en la televisión, los noticieros, una hora después, contaron que el fin del mundo corría por la falda del volcán. Atención, atención, última hora. Se sintió una gran explosión por los lados del volcán. Se cree que va a haber avalancha. En un abrir y cerrar de ojos, un tsunami de lodo y arena borró a Armero de la faz de la tierra. Bueno, aquí hay que hacer aclaración de que la noticia, pues, las noticias muy sensacionalistas actuales, que utilizan términos que no son nada geológicos, también lo que hacen es generar desinformación, que a la larga es lo que se generó desde un inicio, pues, digamos, cuando decían se activó el volcán, es diferente a decir erupcionó el volcán. Que un volcán entre en actividad, es decir, puede botar ceniza, o sea, todos los anuncios que dio el Ruiz, pero que el volcán entre en erupción ya es cuando uno dice, corra de aquí. Pues bueno, no necesariamente, pues en este caso sí por el AR era como para decir, corra de aquí. No sé si tenemos más comentarios u otros testimonios, o les puedo presentar los otros. Tenemos en los comentarios, nos dice Lina Joan Prieto, que llegaron partículas hasta el glaciar del Huicán, esto en Boyacá, nororiente Boyacá, y que fue visto por los campesinos y confirmado por el glaciólogo Jorge Luis Ceballos. Y dice también el documental de Rubén Mendoza nos narra la falta de solidaridad de los entes públicos con las víctimas y los saqueos de todo el mundo y la corrupción del momento.
Sí, eso es verdad. Y digamos que más allá de, o sea, aparte de la tragedia que hubo, sí se dieron robos, como decían en un testimonio, lo que hacían era sacar a la gente para quitarle las joyas, lo que tenía. Y pues muchos otros casos ya como las adopciones express que se hicieron de los niños rescatados, que muchos papás siguen buscando a sus hijos después de ya 35 años, que este año se cumplen los 35 años. Voy a compartirles un audio de un señor que en su momento participó en la defensa civil, yendo hasta, bueno, tratando de llegar hasta Armero. Entonces voy a compartirles, me dicen si se escucha, ojalá en lo posible que sí. Hice parte. A ver, bye. Sí, Lucho, yo hice parte de un convoy que es los 15 camiones más o menos. Salimos. Bueno, pregunto si se escucha. De la Feria Exposición con destino Armero. ¿Qué le cuento? Que yo para esa época era un dirigente scout. Me fui sin autorización de la asociación scout. Porque pues la asociación no estaba dispuesta a asumir los riesgos de lo que le pudiera pasar a la gente que viajaba hasta allá. Recuerdo que salimos y la noche nos cogió en Puerto Boyacá, Puerto Bogotá, no me acuerdo bien cómo era la vuelta. El tema es que algo que era impactante, eso es cerca a Armero relativamente, porque nosotros realmente sí llegamos hasta lo que hoy día se conoce como Armero Guayabal, pero cuando íbamos a empezar a descargar el convoy, pues la gente dentro de su psicosis y dentro de sus nervios, de repente arrancó a gritar que había vuelto otra vez otra avalancha, que había otra avalancha. Entonces, pues inmediatamente nos subimos a los camiones y pues nos retiramos de ahí. Entonces terminamos parqueando y pasando la noche por allá, como te digo, en Puerto Bogotá, Puerto Boyacá, no me acuerdo bien, y la gente literalmente caminaba como zombies, iba y volvía, lloraba, como sin esperanza, seguramente llorando a todos sus familiares. Entonces se dio la orden de darles algo de comer. Recuerdo que tuve una discusión con algunos compañeros porque pues yo no les estaba dando nada de enlatados. Entonces pues, me dijeron, a ver, Miguel Ángel, pues, ahí están los enlatados. Yo sí, como con qué lo van a abrir. Entonces, me parece mucho más estresante que te den, si tienes hambre, que te den algo que tú no puedes abrir. Te genera mucho más estrés eso. Entonces, pues repartimos cosas que pudieran comer de una vez. Y así pasó toda la noche fue así. Y ya al día siguiente amaneció, volvimos a acercarnos al centro de acopio de Armero, desembarcamos todos los camiones, los 15 camiones, y en ese momento quedamos absolutamente solos porque los camiones no volvían a Bogotá. Entonces, ¿cómo volví a Bogotá? Nos acercamos, los que íbamos en ese convoy, nos acercamos al aeropuerto que había allí, era más propiamente un helipuerto, y nos sentamos a ver qué pasaba, y veíamos llegar los helicópteros con heridos. Eso era como propaganda de una película que se llamaba MASH 4076. Era ver cómo llegaban en los helicópteros los heridos y los equipos de socorro que pegaban carrera hacia los helicópteros con sus camillas a recibir a los heridos. Estábamos en esa cuando se nos acercó un funcionario de la Cruz Roja, nos preguntó qué hacíamos allí, le comentamos pues por qué estábamos ahí, qué habíamos hecho para estar allí. Casualmente era el coordinador de transportes en sitio de la Cruz Roja y nos devolvió a Bogotá en una buseta. Entonces, pues sí, señor, sí tuve la oportunidad de apoyar en algo. Salíamos de la Feria Exposición, como te digo, allí se recopiaba todo lo que se recogía, todas las donaciones, que fue otra experiencia bien interesante porque, pues, primero las cosas se desaparecen por la noche. Tú llegabas al día siguiente, nosotros ayudamos a empacar. Al día siguiente llegabas y encontrabas 3 sillas de ruedas menos, 15 carpas. Bueno, ahí se me corta el audio. Y
pues ya el otro testimonio que hay no es de alguien afectado directamente, sino ya de cómo una persona vivió el despertar en su día común y despertar con esta noticia de la tragedia. Sí, Lucho, yo... Esa no era, perdón. No, acá está. Sí, Lucho, yo... No. Perdón, un segundo, tuve problemas técnicos acá. Jimena, si quieres, mientras tanto voy contando lo que yo averigüé mientras cuadran Dale, allá ma. el sonido. Listo, entonces Dale. mi mamá tenía 17 años para ese entonces y vivía en Pamplona, al norte de Santander. Y dicen que por allá también cayó ceniza y que se dieron cuenta fue porque pues empezó a como importar la ropa y cuando al mediodía que prendieron el televisor fue que pues que se enteraron que efectivamente en Armero había pasado el lavar y que pues el volcán también pues soltó mucha ceniza. Y por otro lado, un tío, o sea, un hermano de ella, vivía aquí en Bogotá y la esposa tenía un hermano que vivía en el pueblo. Y de ahí, el hermano tenía toda la familia allá, y eran como 7 personas que vivían en Armero y de ellos no se sabe absolutamente nada, pues calculan que se murieron, pero nunca encontraron ni cadáveres ni nada. Entonces lo que hizo mi tío fue ir hasta Armero, pues en ese momento apenas superó la noticia, fueron con otro pariente hasta Armero y para llegar de Bogotá a Armero lo que tenían era una camioneta y como sabían que los controles no los iban a dejar pasar solo porque sí, llenaron, pues compraron mucho formol, tarros y tarros de formol y llenaron la parte de atrás de la camioneta con eso y pasaron unos cuantos puestos de control diciendo que llevaban eso, pues igual sí lo entregaron, pero pues la idea era llegar hasta allá para ver con sus propios ojos qué se podía hacer, pues buscando al hermano de su esposa y toda la familia. Y como era para noviembre, mi mamá había acabado el colegio por esas fechas y tenían que encontrarse, el evento fue un miércoles, el viernes se tenían que encontrar aquí en Bogotá mi mamá con 2 de las hijas de allá de Armero porque iban a buscar aquí en Bogotá la oportunidad de estudiar juntas. Entonces digamos que pues toda la situación cortó en gran medida todos los planes de la familia porque querían que las 3 estudiaran aquí en Bogotá si se daba la oportunidad y digamos ellos ya estaban listos para viajar al día siguiente, pero por cosas de la vida no se pudo y no encontraron absolutamente nada. Iban con la referencia de que la casa quedaba a una cuadra de lo que era el parque, pero pues cuando llegaron no quedaba parque y mucho menos quedaba casa. Asumen que pues que debieron morirse por dentro de la casa o porque nunca apareció ni el cadáver ni nada. Y pues como vivían en la parte baja del pueblo no, digamos, no quedan muchas esperanzas. En ese sentido se murieron, pues son 7 de los muertos, que nunca se supo nada de ellos. Y pues mi mamá llegó aquí a Bogotá y estuvo desde 2 días después que les digo. Y como estaba apenas aquí acompañando a la que era la mamá del señor que se murió allá en Armero y su familia, me contó que el trabajo de ella era contestar el teléfono, pero que pues era muy difícil contestar el teléfono porque siempre llamaban a preguntar si aparecieron o no aparecieron y pues se quedó en que nunca aparecieron, entonces asumen que se murieron. Sí, la verdad, sí hubo muchas personas que no pudieron ser identificadas y por eso ya el padre el Papa Juan Pablo II lo declara camposanto al final. Y es triste ver todo eso, las familias que tenían pues sus planes y todo lo que tenían para seguir adelante y todo lo que se perdió. Les comparto el último testimonio. Bueno, no sé si hayan más. Y pasamos a hablar de la actualidad. Entonces aquí va el último. Ahora sí. Jimena, el día del conocimiento del suceso de Armero, como
Como recordación, cogí bus de Zipaquirá para Bogotá con destino a la universidad por la mañana. En la radio del bus dijeron algo, pero no nos imaginamos al escuchar, no me imaginé la magnitud de la tragedia. Simplemente se pensó que era algo como tantas veces un río se desboca o hay alguna derrumbe en algún lado, una avalancha, pero no de esa magnitud. La verdad, la cabeza está todavía recordando la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y la forma de recuperación por parte del ejército. Fueron varios días de toma del Palacio y por eso todavía está el gran episodio en la mente. Al llegar a la universidad en Bogotá, barrio La Perseverancia, sede de la Universidad La Macarena, Universidad Distrital, ya el tema fue más aterrizado. Por la educación de la universidad en La Loma, se podía ver a la distancia lo que se consideraba eran los nevados ubicados allá. Y la gente le trataba de mostrar a uno y se veía como la copa del Nevado del Ruiz, porque era un día como despejado aquí en Bogotá. Pero claro, ya había pasado el efecto de la fumarola. Esta fue la anécdota que nos cogió como sin el conocimiento en la misma noche que se dieron los hechos, cual pasó todo el país. Solo hasta el otro día que se vio como que la realidad de lo sucedido. Y bueno, ese será como el otro. No sé si hayan más testimonios. Bueno, tal parece que no. Entonces, bueno, aquí le doy paso a Henry para hablar de la parte de lo que es la actualidad y cómo no hemos aprendido absolutamente nada de lo que pasó. Gracias, Jimena. No, pues antes de empezar con esta parte sí quisiera decir que, wow, la verdad, el testimonio de Mafe, el testimonio de tu papá, el testimonio de todos son sumamente impactantes y nos muestran una dimensión que muchas veces en estos estudios que tenemos, en estos tiempos académicos en los que hablamos de las cosas, de los desastres como tan escotamente, no se tiene en cuenta, y es la dimensión humana. La dimensión humana de los desastres. Es entender que las personas afectadas son personas como ustedes, como yo, y pues valdría la pena que cada uno como que se ponga en la posición de las personas que fueron afectadas, que han sido afectadas o que potencialmente Creo que se le fue el audio a Henry. Sí, eso te iba a preguntar. Bueno. Sí, entonces mientras vuelve, así que yo sigo acá. Listo, Henry, ¿estás con nosotros? Hola, hola. ¿Qué pasa con todo? Se me apagó el computador en el que estaba. Es que ya me quito y se recalienta. No te preocupes. Gracias. Qué pena con todo. No. Solamente voy a decir que, chicos, estudiemos la geología por el bienestar de nuestro país también. Que en lo que hagamos podamos también aportar nuestro granito de arena a la mejora de nuestra patria, de nuestra comunidad, de nuestro mundo. Que seamos esos agentes de cambio que construyan un mañana mejor, donde pues la gente no tenga que sufrir tanto por ese tipo de cosas. Es importante que el país cuente con personas preparadas en el tema de la gestión del riesgo, de lo que se llama geología ambiental. Entonces los invito a que todos profundicemos en esa parte, que cada uno averigüe también. Y bueno, para eso estamos aquí. Hablando también acerca de Mocoa, que pues es otro desastre ya más reciente en nuestra memoria, ya que nosotros, jovencitos, que nacimos después de los 90, recordaremos frescamente. Se trató de una avenida torrencial. Durante aquella época estaba lloviendo bastante en la región del Putumayo. Recientemente, antes de la tragedia, había llovido considerablemente, como un día entero. Y después, durante la noche en la que se generó la avenida torrencial, cuentan los que lo vivieron que llevaba como toda la noche lloviendo. Era ya horas de madrugada, no paraba de llover, llovía a cántaros.
y de repente comenzó a escucharse un gran estruendo. Y lo que pasa es que venía lo que comúnmente se llama una avalancha, que se parece a lo que vivimos en Moco, bueno, a lo que se vivió en Armero, solamente que este es de origen de movimientos en masa e inundaciones. Una avenida torrencial puede entenderse como la fusión, así como descripción gráfica, imagínense Dragon Ball, de un movimiento en masa combinándose, fusionándose con una inundación. Más o menos eso es lo que viene siendo una avenida torrencial. La avenida torrencial impactó directamente a Mocoa porque estaba ubicada nada más y nada menos que en otro abanico aluvial. Esta vez conformado por otras avenidas torrenciales que habían ocurrido en el pasado. O sea, nuevamente volvemos, o sea, vuelve y juega el tema de que el presente y el pasado son la clave del futuro. O sea, eso es como una forma diferente de ver lo que se llama la ley del uniformitarismo, que nos enseñan en geología en primer semestre. En aquel entonces, 3 ríos también se desbordaron. Ocurrió la tragedia también a través de 3 ríos que se llaman el río Sangoyaco, Mulato y Mocoa. ¿Y qué pasa? Que esos ríos atravesaban barrios enteros. Las personas se ubicaron dentro de lo que era el cauce de los barrios, y cuando vino la avenida torrencial con todas sus cargas de sedimentos, con sus bloques gigantes de 2 metros, arrasó casas enteras, tumbó pues las casas que estaban ubicadas en las zonas más afectadas, en las zonas más vulnerables físicamente hablando, desde cierta perspectiva. ¿Por qué digo desde cierta perspectiva? Desde cierta definición de vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que en aquel entonces murieron aproximadamente 300 personas, como venimos viendo también en la diapositiva. Hubo más de 400 heridos y 200 desaparecidos. Esas son personas que simplemente se las llevó el río, así como comentaba Mafe, gente que simplemente nunca se volvió a tener noticias de ella. Hay algunas personas que encontraron río abajo por allá por el lado de Villagarzón, cerca de Villagarzón, pues en el río Mocoa. Perdón, ¿es el río Mocoa el que sale por ahí? Creo que sí, no lo tengo claro. O sea, en un río que pasa cerca de Villagarzón, hasta allá llegan los cuerpos. Entonces, imagínense ustedes hasta dónde habrán ido a parar los cuerpos de aquellas personas que simplemente desaparecieron. Cuenta la historia también que la zona de la afectación olía feo, a causa de que se inicia la descomposición de los cadáveres que están enterrados dentro de toda esa masa de sedimento, y ese olor percola por entre el sedimento y comienza a oler todas las ciudades, para que entendamos también un poquito más acerca de qué es realmente este tipo de desastres. Aquí tenemos una imagen muy gráfica, descripción gráfica de la tragedia directamente de Armero. Como vemos, tiene demasiadas similitudes con, perdón, dije Armero, esto es Mocoa. Como vemos, tiene muchísimas similitudes con la tragedia de Armero. Ya sabemos que ambos se dieron por fenómenos del tipo de flujo. En el caso de Armero fue un flujo de lodo, también llamado lavar, lodo volcánico. Aquí fue un flujo de detritos muy poco viscoso, un flujo de detritos bastante fluido, bastante rápido, con una carga sedimentaria bastante considerable, transportando bloques muy grandes, y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Este tipo de flujos son muy densos y pueden cargar material de una masa considerable, pueden levantarlo enteramente. Entonces, todos esos 2 bloques quedaron embebidos dentro de ese flujo, y bueno, no es que se hayan quedado quietos, no es que hayan quedado depositados a medida que el flujo impactaba la ciudad, sino que eran arrastrados por toda la ciudad a medida que ocurría el desastre. Esta es otra foto de Mocoa. Tengo Armero en la cabeza. Se parece mucho a lo que vimos en Armero. ¿Y qué otras cosas les puedo comentar? Hay muchos estudios que se han venido desarrollando acerca del tema de Mocoa, sobre por qué impactó más unas zonas que otras. Se habla también acerca de un basculamiento tectónico que en esa zona, que generó que las avenidas torrenciales se fuesen más hacia un lado de la ciudad que hacia otro. También se comenta acerca de la deforestación hacia las zonas altas de la cuenca de quebradas como la Sangoyaco, entre otras, lo cual pues ustedes bien sabrán que la vegetación lo que hace es como
sostener los suelos, sostener el material sobre el cual están ellos enraizados. Cuando el árbol muere, ese efecto se pierde y el terreno en el que están se inestabiliza, lo cual habría facilitado que se diese este tipo de tragedia, que se diese esta carga sedimentaria que se combinaría con la creciente de los ríos para dar la avenida torrencial resultante. O sea, posiblemente esto generó movimientos en masa que se combinaron con las inundaciones. ¿Qué otras imágenes tenemos? Bueno. No, pues solamente tendría que decir una cosa más. En algunos ríos, la misma avenida torrencial derribó puentes enteros, hubo que reconstruir esos puentes. Pero quizá lo más triste de la tragedia y lo que preguntaba Jimena al principio es, ¿será que aprendimos? Yo les diría que no. Lamentablemente, si ustedes buscan acerca de la tragedia de Armero, de Mocoa, disculpen, acerca de la tragedia de Mocoa, van a encontrar que hay fotos y registros de cómo la comunidad empieza a reconstruir en el mismo sitio en donde hubo casas completamente destruidas. Y como ya sabemos, si el presente y el pasado son la clave del futuro, si lo que ocurrió en Mocoa destruyó esas casas en ese sitio, va a volver a pasar, van a volver a caerse las casas, va a haber otra Mocoa, no sé en cuántos años, eso sí no se puede decir, pero lo que ocurrió antes va a volver a ocurrir. Así es la dinámica de la Tierra. Eso es lo que nuestra población tiene que entender. Eso es lo que los tomadores de decisiones tienen que entender. Y ahí está nuestra responsabilidad de darlo a conocer a nuestro país. Gracias. Y bueno, finalizamos con esta imagen, donde está el reporte de el último evento que registró el Ruiz, que fue este año, el 13 de febrero, que fue emisión de ceniza. Entonces ya vemos que por lo menos algo se logró en cuanto a que el Servicio Geológico ahorita está un poquito más alerta, en cuanto a, como les decía, se registra un sismo e inmediatamente dan una señal para que se alerte a las poblaciones cercanas, porque pues repetir una tragedia de estas sería demasiado triste, como en este país de la, ¿cómo es que se llama? De la Divina Providencia. Bueno, muchas gracias a las pocas personas que quedan en este momento. Hoy se nos alargó bastante el foro, pero pues hay que tener en cuenta que no fue como un foro normal de una sola película, sino que esto es una película y un hecho real que incluyó una tragedia con con pérdida de muchas vidas humanas. Bueno, finalizamos la bibliografía y pues gracias por seguir aquí conectados. Igual el video se subirá por si quieren compartirlo, por si quieren promocionarlo, etcétera, etcétera. Y nos vemos dentro de 6 días. El viernes se va a presentar nuevamente, me olvidó la película, 2012, con Maloca, con un ciclo de cine de Maloca. Entonces va a presentar nuestra compañera María Fernanda y nuestro compañero Daniel Quijano. Y el domingo, bueno, después estaremos diciendo qué se va a presentar el domingo. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes, yo les quería dar las gracias a todos los expositores. Me parece que hicieron un excelente trabajo. Digamos que todo quedó muy claro. Tenía como muchas dudas, muchas inquietudes, que pues a medida que fue pasando la presentación me fueron respondiendo. Entonces pues de antemano pues agradecerle a cada uno de ustedes por el excelente trabajo.